Las obras de literatura de nuestro Nobel Gabriel García Márquez son excepcionales. Gabo no solo era muy bueno escribiendo, sino también plasmando la realidad de sus vivencias en expresiones sencillamente mágicas. Una de esas obras geniales es Crónica de una muerte anunciada, de la cual quiero leerles el argumento central. Dice de la siguiente manera: en un pequeño y aislado pueblo en la costa caribe se casan Bayardo San Román, un hombre rico y recién llegado, y Ángela Vicario. Al celebrar su boda, los recién casados se van a su nueva casa, y allí Bayardo descubre que su esposa no es virgen. Inmediatamente Bayardo devuelve a Ángela Vicario a la casa de sus padres, donde es golpeada por su madre e interrogada por sus hermanos. Ángela culpará a Santiago Nazar de la pérdida de su virginidad, un vecino del pueblo. Los hermanos de Ángela, Pedro y Pablo, obligados por la defensa del honor familiar, anuncian a la mayoría del pueblo que matarían a Santiago Nazar. Este no se entera sino minutos antes de morir. Los hermanos matan a cuchillazos a Santiago después de pensarlo en varias ocasiones en la puerta de su casa, a la vista de la gente que no hizo o no pudo hacer nada para evitarlo. Esta novela policial de Gabo está basada en hechos reales que sucedieron en un pueblo llamado Sucre, del departamento que lleva su mismo nombre, Sucre, en la costa caribe colombiana. Gabo vivió en ese pueblo durante su infancia y fue conocedor de los hechos que describe en este libro. En la novela se resalta que hasta el mismo alcalde Lázaro Aponte sabía de las intenciones de los hermanos Vicario para matar a Santiago Nazar, y no pudo hacer mucho para evitar la muerte, aunque le decomisó los cuchillos que portaban los asesinos. Era evidente que habrían de conseguir otros con los que finalmente ese mismo día, un día después del matrimonio de su hermana, darían muerte al supuesto poseedor de la virginidad de Ángela Vicario. Este tipo de historias que magistralmente Gabo describe en su obra no son nada nuevas ni extrañas. Y en la Biblia tenemos otra crónica de una muerte anunciada también. Es la caída del reino del sur, el reino de Judá, a manos de los babilonios. El domingo anterior vimos la caída del reino del norte, el reino de Israel, y ahora estaremos viendo que el reino del sur también cayó. Y esta caída ya estaba anunciada con anterioridad, con bastante anterioridad por los profetas. Por eso el mensaje de hoy lo he titulado Crónica de un castigo anunciado. Crónica de un castigo anunciado. Aunque la crónica de este castigo está descrita en varios libros y pasajes de la Biblia, voy a usar como base el pasaje de Segundo Libro de Reyes, capítulo 25, de los versículos 1 al 21, que es donde nos describe la parte final de la crónica, el castigo. No realizaré o no voy a hacer de forma tradicional el sermón, sino que en la medida que vayamos leyendo el pasaje iré explicando y analizando sus implicaciones y lo que nos enseña para nosotros el día de hoy. Pablo dijo que todo lo que le sucedió al pueblo de Israel quedó escrito para advertencia nuestra, para que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos, los israelitas. La primera parte del pasaje dice de la siguiente manera, son los primeros dos versículos, versículos 1 y 2 del capítulo 25 de Segundo Libro de Reyes, dice: En el año noveno del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes décimo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Sedequías fue el último rey de Judá, el reino del sur. Su reinado fue de tan solo 11 años, desde el 597 a.C. hasta el 586 a.C. Recuerden que las edades antes de Cristo van contándose de para atrás. Por eso va desde el 597 hasta el 586. Y Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar en Judá. Su nombre original era Matanías y fue hijo del rey Josías, el último rey piadoso que tuvo Israel. Nabucodonosor le cambió el nombre a Sedequías
cuando lo puso como rey de Judá. Esta última invasión de Nabucodonosor a Judá sucede en el año 9 del reinado de Sedequías porque se rebeló contra el dominio babilónico. Judá era en aquel entonces un reino vasallo, es decir, un reino súbdito del imperio babilónico. Nabucodonosor lo sometió desde cuando su hermano Joacim era rey de Judá en el año 606, o sea, aproximadamente unos 11 años antes de esta tercera invasión. Judá ya había sufrido 2 invasiones previas por parte del ejército babilónico. La primera fue en el año 606, cuando Joacim estaba en su 4º año de reinado. En esta primera invasión se llevaron cautivos a Babilonia la crema y nata de Israel, entre los que se encontraba el profeta Daniel. También en esta invasión se llevaron un buen número de utensilios del templo y todos los tesoros que había en el palacio real. Joacim siguió siendo el rey porque le prometió lealtad a Nabucodonosor. Joacim fue leal durante unos 3 años, pero luego se rebeló contra el imperio babilónico y dejó de pagar los impuestos. Entonces vino la segunda invasión del ejército babilónico en el año 597 a.C. Pero antes de que los babilónicos se tomaran Jerusalén, se le adelantaron las bandas sirias, las bandas moabitas, las bandas amonitas, quienes continuaron el saqueo y la destrucción de lo poco que quedaba en Judá y mataron a Joacim, el rey. Su hijo Joaquín, entonces, con solo 18 años, asumió el trono de Judá. Pero solo demoró 3 meses porque en eso llegó el ejército babilónico y prefirió Joaquín rendirse antes que hacerles frente a este malvado ejército. Y en esta segunda invasión se llevaron cautivo al rey Joaquín y toda su familia, pero no los mataron. Y también se llevaron muchos otros nobles que aún quedaban de la primera invasión. Fue entonces que Nabucodonosor dejó como rey de Judá a su tío Sedequías, tío de Joaquín, quien le prometió lealtad y el pago de un alto tributo a Nabucodonosor. Pero Sedequías también se rebeló contra Nabucodonosor y buscó el apoyo del rey de Egipto. Y fue debido a esa rebelión que Nabucodonosor avanzó con su ejército y en el año 588, es decir, el 9º año del reinado de Sedequías, lleva la tercera invasión de los babilonios, quienes ya dominaban en aquel entonces toda buena parte del Oriente Medio. Cuando sucede esta tercera invasión y la última, Jerusalén estaba bastante menguada en su economía y en su población. Ya habían sufrido en menos de 20 años 2 invasiones del ejército babilónico, más los saqueos de las bandas sirias, de las bandas moabitas y amonitas. En Jerusalén estaba en aquel momento el profeta Jeremías, quien le dio palabra a Sedequías de parte del Señor, que si se rendía ante Nabucodonosor, la ciudad no sería destrozada y su vida sería perdonada, así como la del resto de los que estaban con él. Su antecesor, el rey Joaquín, él sí hizo caso de esta palabra y se rindió. Y por eso la Biblia nos muestra que incluso Joaquín fue liberado en Babilonia y llegó a comer en la mesa del rey de Babilonia. Fue tratado como toda una nobleza. Pero no solo eso. De la descendencia de Joaquín fue que nos llegó Jesús. Y ahí vienen los ancestros del Señor Jesús por parte de José y de María. Pero había un falso profeta en Jerusalén llamado Hananías, quien le decía a Sedequías que resistiera, que el Señor le daría la victoria, que Dios iba a hacer devolver a Jerusalén a todos los deportados y todos los utensilios que se habían llevado los babilonios. Pero Sedequías, en lugar de confiar en el profeta verdadero, en Jeremías, confió en el profeta falso, Hananías. Y por eso le llegó la desgracia no solo a él y su familia, sino al resto que quedaba en Judá, incluyendo el templo, que hasta ese momento estaba entero. Solo se habían llevado en las invasiones anteriores algunos utensilios. Y aquí se presenta un gran dilema. ¿Cómo identificar a un falso profeta? En aquel entonces solo había un falso profeta, Hananías. Pero hoy en día la situación es más difícil porque hoy en día se encuentran por miles. Y hay una verdad irrefutable en este asunto. La mentira que se repite muchas veces parece
verdad. Es increíble, mis estimados, cómo ha penetrado la falsa doctrina del evangelio de la prosperidad a las iglesias. Se repite por tantos superapóstoles que parece verdad y la predican sin escrúpulos y con arrogancia. Se han atrevido a afirmar que sin dinero Dios no obra, que a la iglesia se va con Biblia y chequera, que Dios abre las piernas y hay un pacto de dinero de por medio. Así literalmente se los estoy diciendo como lo han dicho. Que Pedro era el equivocado cuando enfrentó a Simón el hechicero, aquel que quiso ofrecerle dinero a los apóstoles para obtener el don de dar el Espíritu Santo imponiendo las manos. Que si usted hace un pacto con dinero, Dios lo puede sanar, que Dios le puede dar el trabajo, el ascenso, la casa, el viaje, cualquier cosa. Y otro tanto de barbaridades en hombres que tienen mega iglesias, que andan en aviones privados, que visten ropa súper costosa y viven en lujosas mansiones. Y la gente los sigue por montones, creyendo que ese es el verdadero evangelio. Y están súper enceguecidos con este tema. Si uno detalla en la Biblia, mis estimados, quiénes eran los que creían en los falsos profetas y rechazaban a los verdaderos profetas de Dios, encuentra uno dos cosas repetitivas como si fueran un patrón. ¿Cuáles eran esas dos cosas? Uno, las personas que creían en los falsos profetas no eran personas que anduvieran en buenos caminos. La maldad era su característica. Y dos, solo escuchaban a quienes les anunciaban bendición. Entonces, en vez de preocuparnos por identificar a los falsos profetas, les propongo más bien que identifiquemos a los que creían en los falsos profetas. ¿Vive usted en pecado? ¿Le gusta que le hablen solo cosas bonitas y dulces? Si cumple estas dos características, usted es un candidato fácil de caer en las redes de los falsos profetas, de los falsos apóstoles o de los falsos pastores de Dios. Apréndase esta lección. Si creo en un falso profeta, el problema está en mí. Voy a leerles ahora los versículos 3 al 7. Si pudiéramos colocarle nombre a estas escenas, la primera, yo le puse a la que acabamos de leer, los versículos 1 y 2, la invasión. Ahora vamos a leer la segunda parte del texto del 3 al 7 que he llamado la sentencia de Sedequías. Y dice así los versículos 3 al 7. A los 9 días del mes cuarto, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que, aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá. Pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia que estaba en Riblá. Allí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos. Lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. El asedio de Jerusalén en esta tercera invasión duró alrededor de 18 meses, desde el mes 10º del año 9 hasta el mes 4 del año 11 del reinado de Sedequías. En este tiempo tuvieron rodeada la ciudad donde no entraba ni salía nadie. Una cuarentena de 18 meses. Hágame el favor. Si una cuarentena de solo 3 meses por el COVID-19 dejó el mundo entero en una crisis económica como si hubiese sucedido una guerra mundial, imagínense 18 meses. Escuchen cómo fue la descripción de aquellos días escrita por un testigo ocular de los hechos, un testigo que vivió esta situación. Está en Lamentaciones 4, del 4 al 10. Tanta es la sed que tienen los niños que la lengua se les pega al paladar. Piden pan los pequeñuelos, pero nadie se lo da.
Quienes antes comían los más ricos manjares, hoy desfallecen de hambre por las calles. Quienes antes se vestían de fina púrpura, hoy se revuelcan en la inmundicia. Más grande que los pecados de Sodoma es la iniquidad de Jerusalén. Oigan, fue derribada en un instante y nadie le tendió la mano. Más radiantes que la nieve eran sus príncipes y más blancos que la leche. Más rosado que el coral era su cuerpo, su apariencia era la del zafiro. Pero ahora se ven más sucios que el hollín. En la calle nadie los reconoce. Su piel reseca como la leña se les pega a los huesos del hambre. Dichosos los que mueren por la espada, más que los que mueren del hambre. Torturados por el hambre desfallecen, pues no cuentan con los frutos del campo. Con sus manos, mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos. Escuchen eso. Y esos niños fueron su alimento cuando Jerusalén fue destruida. A Jeremías le tocó ver y vivir este asedio por parte de los babilonios. Y aunque Jeremías sabía cómo evitarlo, él no tenía el poder de tomar la decisión. La decisión era del rey, quien desafortunadamente por su orgullo no quiso oír la voz de Dios. Pero no voy a hablar de aquellas decisiones que no podemos tomar. Hay decisiones que sí están en nuestras manos para evitar el desastre. Por ejemplo, el Señor nos dice a todos lo siguiente. Escuchen. No juzguen y no serán juzgados. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en el tuyo? También nos dijo, con la misma vara que midas, serás medido. Haz a los demás primero todo aquello que quiera que ellos hagan luego contigo. Esta es una advertencia muy seria, mis estimados. Está en nuestras manos la decisión de cómo tratamos a los demás. Si los tratamos con misericordia y consideración, así mismo seremos tratados por Dios. Quienes seamos severos con el pecado y la falla de los demás, así mismo seremos tratados. Esto es palabra de Dios y no consejo de algún gurú de las relaciones humanas. Esto se cumple porque es palabra de Dios. Pero también nos dice el Señor lo siguiente: perdonen y serán perdonados. Quien no perdone a otros sus ofensas, nos dice, tampoco recibirá perdón por sus ofensas a Dios. Pero también nos dice, demos y se nos dará. Que con la misma medida que demos, con esa misma medida se nos dará. Si damos con generosidad, recibiremos también con generosidad. Si damos con mezquindad, con esa misma medida se nos dará. Mis estimados, en estos sencillos pero poderosos mandatos está la clave para vivir vidas exitosas y triunfantes en el cristianismo. El cristianismo es más que ritos, que normas religiosas y que conocimiento teológico. Aunque en las manos de Jeremías no estaba la decisión o no estaba el poder de tomar la decisión de aplicar la palabra de Dios que estaba dando al rey, Jeremías tomó las decisiones correctas que sí le correspondían a él. ¿Cómo fue transmitir fielmente el mensaje de Dios? Y Dios lo protegió de la muerte en Jerusalén. Recordemos que los enemigos de Jeremías lo metieron en una cisterna de cloacas para matarlo de hambre. Y de allí lo sacó Dios. Nabucodonosor también dio la orden cuando en esta tercera invasión mandó a su ejército a destruir a Jerusalén, que a Jeremías lo trataran con cuidado y que lo protegieran, que lo dejaran a vivir donde él quisiera. Y eso que Jeremías ya había mandado un escrito a Babilonia, un rollo, anunciando también el castigo que los babilonios iban a recibir de parte de Dios por su maldad. Esto ustedes lo pueden leer en Jeremías capítulos 50 y 51. En cambio, Sedequías, cuando el ejército babilonio logró romper la muralla y penetrar en la ciudad, salió espavorido corriendo como cucaracha con sus escoltas hacia el río Jordán. No tuvo el valor de enfrentarlos, sino que trató de escapar.
Porque así son los arrogantes. Los arrogantes son valientes por fuera, pero cobardes por dentro. Y en las llanuras de Jericó, cuando el ejército babilonio lo tenía cerca, los que lo acompañaban también lo dejaron solo a él y fue capturado. Él abandonó a su pueblo y también sus escoltas lo abandonaron. Lo llevaron los babilonios hasta Riblá, un lugar que queda en Siria, donde Nabucodonosor había establecido su campamento de guerra para combatir esa región. Y allí se le dictó una terrible sentencia. Se le sacarían los ojos y sería llevado cautivo hasta Babilonia. Pero antes de sacársele los ojos, lo último que vería sería el degollamiento de sus hijos. Qué terrible perder uno la vista con esta última imagen en su cerebro. Lo último que vio fue ver cómo eran degollados sus hijos enfrente de él. ¿Cómo le pesaría a Sedequías no haber escuchado al profeta Jeremías? Pero ya era demasiado tarde. Como dice el refrán, después del ojo afuera no hay San Jeremías, digo Santa Lucía que valga. Si usted, mi estimado, no quiere lamentos, escuche la voz de Dios a tiempo. Porque hay tiempo de escuchar y hay tiempo de lamentar. Hoy es tiempo de escuchar, jóvenes. Hoy es tiempo de escuchar, niños. Hoy es tiempo de escuchar, adultos. Hoy es tiempo de escuchar, ancianos. Quizás mañana sea tarde. Quizás mañana sea tiempo de lamentos. No lo sabemos. Quizás más tarde sea tarde. El tiempo de escuchar es ahora. Si usted, haciendo cosas que sabe que no son correctas delante de Dios, si usted las está haciendo, por favor, corríjase ahora mismo. Ni siquiera espere para más tarde. No le dé más vueltas al asunto, no busque más señales ni más argumentos. Si está teniendo una relación de noviazgo con alguien que no es cristiano o no es cristiana, no espere para más tarde. Ahora es el momento de acabar con esa relación. Más tarde puede ser doloroso, muy doloroso. Si está siendo adicto a alguna práctica, algún juego o algún vicio, etc., decida abandonarlo ahora mismo. Ahórrese miles y miles de pesares y lamentos. Si está teniendo relaciones extramaritales, corte con eso ahora mismo, córtelo. Si no, puede perder su familia y hasta su propia vida. Si está practicando la hechicería o está acudiendo al horóscopo o a las cartas para saber su futuro, deje eso ahora mismo. Si está siendo violento en su casa, en su trabajo, en sus relaciones, es hora de que se arrepiente y decida no seguir actuando de esa manera. Si siente rencor hacia alguien por algo que le hizo esa persona, decida ahora mismo perdonarlo o perdonarla. Si usa la mentira continuamente sin temor ni preocupación, es hora de que se preocupe por abandonar la mentira. Recuerde que los mentirosos tampoco entrarán en el reino de los cielos. Si quiere permanecer en Jerusalén, preocúpese por el bien. Si quiere ir a Babilonia, no cambie su penosa historia. Y aquí hay una lección muy bonita. Sedequías se hizo el sordo y Dios lo hizo ciego. Voy a leer la tercera parte del relato que la he denominado la destrucción de Jerusalén y está en los versículos 8 al 12. Dicen: a los 7 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces el ejército babilonio bajo su mando derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Nabuzaradán además deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos.
A Nabucodonosor ya no le importaba el pueblo judío y con sevicia destruyó la ciudad de Jerusalén, el lugar sagrado para el reino de Judá. Esta ciudad era no solo el centro del poder político del reino, sino el centro de adoración del país donde se encontraba el único templo autorizado para hacer los sacrificios y adorar a Dios. La sevicia de Nabucodonosor y su ejército consistió en que arrasó definitivamente la ciudad incendiándola, destruyendo el majestuoso templo completamente y tumbando toda la muralla. Los únicos que quedaron en esta zona fueron los más pobres para que se encargaran de algunos viñedos y de la actividad agrícola en las regiones aledañas. Como el pueblo se comportó con sevicia en su maldad, Dios los castigó también con sevicia por medio de Nabucodonosor. Pero ¿qué pasó con Jerusalén que recibió este severo castigo? ¿Por qué el castigo contra sus líderes no fue suficiente? ¿Por qué tenía que castigar a la ciudad y al templo? ¿Qué tiene que ver una ciudad conformada por ladrillos y un templo cuyo diseño además y construcción fue por orden misma de Dios? ¿Qué tiene que ver? Bueno, el profeta Isaías nos da una luz sobre la respuesta a este interrogante. Voy a leerles el primer capítulo de Isaías, versículos 10 al 17, donde claramente Isaías dice que esta es una profecía contra Jerusalén y contra Judá. Dice así: oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, refiriéndose a Jerusalén. Los llama gobernantes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, compara a Jerusalén y a Judá con Sodoma y Gomorra. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la gracia de animales engordadas. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Miro para otro lado. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Esta profecía de Isaías, que fue dada más de 100 años antes de que sucediera este terrible castigo sobre la ciudad, se nos muestra el enojo terrible de Dios con su pueblo. Pero Dios lo que está mostrando aquí es que estaba hastiado de la religiosidad de los israelitas. Los israelitas creían que porque cumplían con los ritos y sacrificios en el templo de Jerusalén, podían hacer y deshacer en su trato con los demás. Les dijo: no soporto que con su adoración me ofendan. Hágame el favor. Con la adoración en el templo estaban ofendiendo a Dios. La adoración del pueblo de Israel se convirtió en una adoración ritual y adoraban a Dios de la misma manera que los pueblos paganos adoraban a sus dioses, con ofrendas, ritos y sacrificios en el templo. Por eso es que el Señor destruye a Jerusalén y el templo, porque la ciudad entera, y me refiero al lugar físico, se había convertido en piedra de tropiezo y no les permitía a los judíos ver su maldad. En otras palabras, la ciudad y el templo se habían convertido en sus ídolos. Las normas rituales los enceguecían y no les permitían ver ni entender que no ayudar al huérfano y a la viuda enojaba a Dios, que no reprender al opresor enojaba a Dios, que los homicidios enojaban a Dios. Es que tener una falsa sensación de espiritualidad genera insensibilidad. Y esa falsa sensación de espiritualidad la tuvieron cuando dieron mayor importancia a los lugares
y al rito que a la actitud del corazón, que a la misericordia, que a la compasión, que al amor por los demás. Por medio del profeta Oseas, miren cómo les dijo el Señor. Oseas 6:6. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. Y Jesús, haciendo referencia a esta misma palabra de Oseas, les dijo a los fariseos: vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Dios destruirá todo aquello externo, mis estimados, que me da una falsa sensación de espiritualidad y cercanía con Dios. Así sea el mismísimo templo ordenado por Él. Él lo destruirá. Y reflexionemos por un momento en esto que sucedió durante los indicios de la pandemia del COVID. Fueron cerrados de igual manera prostíbulos, tabernas y templos. ¿Lo escucharon? Si bien no hay una destrucción de los templos, el hecho de que hayan sido cerrados en todo el mundo, todos los templos, es una voz clara de Dios diciéndonos que con ellos abiertos o cerrados para Él es lo mismo. La gloria de Dios, mis estimados, no depende de que un templo esté abierto, así como no dependió de que el templo de Jerusalén siguiera en pie. Santiago Benavides escribe en una de sus canciones que lo siguiente: la religión puede ser muy bonita y de buen modo, pero con todo respeto, es fachada del demonio si no lleva el sacrificio para servirle a los otros. Y no está diciendo algo contrario al Evangelio. Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si van al templo, no, si se aman los unos a los otros. Y voy a leerles el último párrafo de este relato de 2 de Reyes 25, desde los versículos 18 al 21, que lo he llamado la condena final. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, sacerdote de segundo rango, y a los 3 porteros del templo, por supuesto. De los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a 5 de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército, encargado de reclutar soldados de entre el pueblo, y a 60 ciudadanos que todavía estaban en la ciudad. Óigame, no habían más de 100 personas relevantes allí en la ciudad. Ya no quedaban sino solo 100 personas. O no más de 100. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia, que estaba en Riblá, donde estaba el campamento. Allí, en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar. Ya no se los llevaron cautivos a Babilonia, sino que los ejecutaron. Así Judá fue desterrado y llevado cautivo, como resumen del escritor bíblico de todo lo que le sucedió a Judá. Así Judá fue desterrado y llevado cautivo. Fijémonos que el primero que menciona el relato que fue tomado preso fue el sumo sacerdote, que se llamaba Seraías. Aquí el texto lo menciona no como sumo sacerdote, sino como sacerdote principal. Y el juicio para el sumo sacerdote fue peor que el del rey Sedequías y el del rey Joaquín. Estos 2 reyes que deportó Nabucodonosor a Babilonia. Aunque a Sedequías le sacó los ojos, no le quitó la vida. Pero al sumo sacerdote lo mandó a ejecutar en Riblá junto con todos los que se llevaron en esta tercera invasión, los babilonios. Y aquí se nota un principio de justicia. A mayor responsabilidad, mayor castigo. Y los sacerdotes de aquel entonces se habían corrompido tanto que no solo promovían la idolatría abierta y descarada, sino el asesinato. Lo que hizo el sumo sacerdote con Jesús, de incentivar a la multitud para que pidieran su crucifixión, no era algo nuevo ni extraño en los sacerdotes israelitas. Eso era una práctica común. Ellos se creían con inmunidad para matar o mandar a matar, sin el mayor peso de conciencia. Por eso el Señor dijo que a los que más se les da, más se les exige. Y esto, mis estimados, debería ponernos a temblar a los cristianos, a quienes se nos ha dado lo más elevado que pueda recibir una persona, el glorioso Espíritu Santo,
Por eso el comportamiento de un cristiano debe ser de una alta integridad en la conducta. Un cristiano no mata, pero tampoco no roba, no miente. Un cristiano no adultera, no fornica, no se embriaga, no pelea, no engaña, no estafa, no es injusto con los demás, no promueve el chisme, ni la crítica, ni la murmuración, no causa divisiones ni intrigas, no acude a ídolos, ni a hechiceros, ni adivinos, ni brujos, ni horóscopos, no odia, no se enoja fácilmente, no es avaro, no es egoísta, no es orgulloso ni altanero, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, no hace nada indebido. Si esta es la exigencia de un cristiano, ¿se imaginan cómo es la exigencia de un pastor? ¿De un líder de los cristianos? Pablo lo define con una palabra: intachable. La Reina Valera del 60 dice irreprensible. Hoy en día le dan el título de pastor a cualquiera y hacen unas barbaridades. Roban, matan, adulteran, fornican. Imagínate. Mis estimados, las exigencias del Evangelio de Cristo son muy elevadas. Están por encima de la capacidad de cualquier ser humano natural, es cierto. Por encima de esa capacidad natural. Por eso es que Dios da su Santo Espíritu para que viva dentro de aquellos que creemos en Jesús. Sin el Espíritu de Dios es simplemente imposible hacer lo que Dios quiere de nosotros. Esta es la gran diferencia con el pueblo de Israel de aquel entonces. Ellos no poseían lo que nosotros hoy sí poseemos, gracias a lo que Cristo logró en la cruz. Él consiguió para nosotros, los que creemos en Él, no solo el perdón de nuestros pecados, al pagar el castigo que nosotros merecíamos, sino que también logró el poder que necesitamos para vencer el pecado. Amigo que me escucha, si aún no tienes el poder de Dios para vencer el pecado que asedia tu vida día tras día, conozca a Jesús mediante la Biblia, crea en Él, arrepiéntete de tus pecados y síguele de corazón. Iglesia que me escucha, no descuides el don maravilloso que se te ha dado, el glorioso Espíritu Santo. Mantén presente día tras día el sacrificio de Cristo en la cruz. Nunca crea que Dios te acepta por tus méritos, ni por mis méritos, sino por los de aquel que pagó por ti y por mí. A Él sea la gloria por siempre. Oremos. Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra que nos dejaste registrada en el segundo libro de Reyes, Señor. Allí nos muestras el castigo al pueblo de Judá, Señor, para nuestro ejemplo. Señor, Pablo le dijo a los corintios que esto era para que nosotros no nos apasionemos con lo malo. Que esto quedó escrito para que nosotros te conozcamos, porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Señor, ten compasión de nosotros, porque no nos diferenciamos mucho de aquel pueblo que fue llevado cautivo, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, oh Dios, a ser luz y sal en esta tierra. Bendito Dios, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.